Estudios sociales para séptimo grado. Continuamos con la unidad número 5, semana 5. En esta ocasión vamos con el tema que se titula Derechos humanos, mecanismos e instrumentos nacionales e internacionales. Exploración, actividad 1 en equipo. Nos dice, hagan una lluvia de ideas relacionadas con los derechos humanos. El derecho va, lo más principal, a la vida, libertad de expresión, educación, libertad religiosa y de culto, igualdad entre mujeres y hombres, salud, seguridad social, alimentación, ciudadanía y protección de datos personales. Escribimos, escriban sus ideas en un papelógrafo. ¿Va? Ya saben que un papelógrafo es algo parecido a un, ¿cómo les puedo decir? Es como una pizarra. Lo único que este va a tener páginas. Ahí van a colocar las ideas, imagino que con sus dibujitos, modo que hagan una presentación, ¿va? O sea, dice, porque después dice, expongan sus ideas en el pleno, ¿va? Sí, la vamos a poner, aquí como está detallado el dibujo, ponemos varias páginas, ponemos aquí, aunque algunos decían que iban a hacer como un cuadro, decían, pero creo que como es una exposición, y aquí lo vamos a ir pasando, hoja, vamos a ir exponiendo las ideas, ¿va? Dice, pongan sus ideas en el pleno y propongan 3 definiciones a partir de lo presentado, ¿va? Vamos a ver, dice, imagino que en ese parágrafo vamos a poner los derechos, ¿va? Ahí también vamos a exponer estas definiciones. Dice, número 1, son derechos universales porque pertenecen a todas las personas. Son importantes sin importar su nacionalidad, raza, género o religión. Todos los seres humanos tienen estos derechos solo por ser humanos. Número 2, son derechos inalienables, que significa que no se pueden quitar ni renunciar a ellos. Cada persona tiene estos derechos desde que nace y nadie puede despojarlo. Número 3, son derechos interdependientes. Esto quiere decir que todos los derechos están conectados entre sí. Por ejemplo, el derecho a la educación está relacionado con el derecho a la libertad de expresión. Si uno de estos derechos se viola, puede afectar a los demás, como los frutos del espíritu. No, los frutos, el fruto del espíritu. Todos están relacionados entre sí. Sistematizan la información en un esquema como el que se presenta a continuación. Derechos humanos. La idea 1 tenemos los derechos universales. Son derechos que pertenecen a todas las personas. Derechos inalienables significan que no se pueden quitar ni renunciar a ellos. Otra idea que tenemos, derechos interdependientes. Esto quiere decir que todos los derechos están conectados entre sí. Si le falta uno, le falta todo. Continuamos. Actividad 2. Hagan una puesta en común a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué significa ser tratado con dignidad? Ser tratado con dignidad significa que se nos respeta y se nos valora como persona. Esto implica que nuestras opiniones, sentimientos y derechos son tomados en cuenta. En otras palabras, es de recibir un trato amable y respetuoso que reconoce nuestra humanidad. ¿Cómo se relacionan el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos con la construcción de tu proyecto de vida? Los temas que hemos venido tratando, en que si se respetan los derechos de los demás y te aseguras de que se cumplan, esto puede ayudarte a construir un proyecto de vida. Por ejemplo, al vivir en un entorno donde se respetan los derechos humanos, puedes sentirte más seguro y tener más oportunidades y poder trabajar en tus metas más confianza. En resumen, el respeto y los derechos humanos son importantes para que tú y los demás puedan alcanzar sus sueños y vivir bien. Vamos a ver, siguiente. ¿Cómo se puede promover el respeto a los derechos humanos en la vida cotidiana en la localidad y en el país? Esto significa que debemos actuar de manera que todos sean tratados con dignidad y justicia, respetando sus derechos. Alguna forma de hacerlo incluye educar a otros, hablar sobre los derechos humanos y por qué son importantes. Número 2, escuchar y apoyar, prestar atención a las necesidades y problemas de los demás, especialmente de aquellos que son tratados injustamente. Número 3, denunciar injusticia. Si, si vemos que alguien no está siendo tratado bien, debemos hablar y buscar ayuda. Número 4, ser un buen ejemplo. Tratar a todos con respeto y amabilidad en nuestro día a día. Se trata de actuar con empatía, hacer pequeñas acciones que ayuden a que todos vivan en un ambiente más justo y respetuoso. Lean el esquema y reflexionen sobre la situación de injusticia y ayuden a completar la última parte. Yo diga que le faltaba algo, pero no.
Lo que pasa es que aquí lo centraron y esto quedó en el mero centro. Aquí no, aquí está completo. El que vamos a completar va a ser esto. Dice, no existe justificación para aceptar alguna forma de agresión o maltrato hacia una persona. No existe justificación para. No existe justificación para tomar acciones que lleven a atemorizar a otra persona. No existe justificación para aprobar la tortura o los tratos inhumanos. Recuerda que todavía hasta en los años 90 se veía que alcaldes torturaban a sus empleados si no, si hacían algo malo. Esa cosa, los derechos humanos no lo prueban. Y esto puede incurrir en un delito. ¿Va? Siguiente, vamos a poner la segunda. No existe justificación para, vamos a poner, para que haya una discriminación por el color de piel, género y religión. ¿Va? Recuerda que si tú eres de esta religión, te pones aquí, si eres de religión, no vas a entrar. Y así son las cosas. No hay justificación para eso. A menos que uno lo permita, sí, mi religión me dice que no, usted está de acuerdo que no va a entrar a cierto evento. ¿Va? Continuamos. Pronto, vamos con la profundización. Va. La dignidad humana se titula ese subtema. Es un concepto que tiene sus orígenes en la época antigua y desde entonces ha pasado por diferentes procesos de conformación hasta la actualidad. En el presente, la dignidad humana es el elemento fundamental donde se sostienen los derechos humanos. Vamos a ver, nos dice, la dignidad es el valor inherente de cada persona por el hecho de ser humano. La dignidad está estrechamente relacionada con la autonomía y la libertad de cada persona. Vamos a ver este morenito que nos dice, la dignidad es un concepto moral, jurídico y político. Vamos a ver esta trigueña que nos dice, los derechos humanos son la expresión jurídica de la dignidad humana. Vamos a ver este chico de camisa amarilla, nos dice, el ser humano debe ser tratado con dignidad y tratar a los demás de la misma forma. Vamos a ver la chica, no es pelirroja, no es pelirroja, es pelo café. El respeto de la dignidad significa que todos los derechos humanos deben ser protegidos. Actividad 3, vamos. Desarrollan la habilidad de convivencia e interacción social. Para ello, conversen a partir de las siguientes preguntas. Vamos a ver de qué vamos a conversar. ¿Cómo se definirían cómo se definirían la dignidad humana? Porque es importante. La dignidad humana es un valor y respeto que cada persona tiene simplemente por ser humano. Es como decir que todos merecemos ser tratados bien y sin importar nuestras diferencias. Es importante porque nos ayuda a vivir en una sociedad justa donde todos tienen derecho y se sienten valorados. ¿Cómo se sienten cuando son tratados con dignidad y respeto? ¿Cómo se sienten en caso contrario? Cuando alguien es tratado con respeto, se siente valorado y feliz. Por el contrario, si alguien es tratado mal, puede sentirse triste, enojado y menospreciado. Bueno, ¿qué rol desempeñan los derechos humanos en la protección de la dignidad humana? ¿O cómo se refleja la dignidad humana en el trato con sus compañeros, amigos y su familia? Va, su rol es ayudar a que todas las personas sean valoradas y respetadas, lo que es esencial para mantener su unidad. La dignidad humana se refleja al tratar a los demás con respeto, amabilidad y consideración. Esto implica escuchar, ser un honesto, ayudar y valorar a las personas por lo que son, sin importar sus diferencias. A veces solo porque tiene pisto le ayudamos, tampoco. Vamos a ayudar a quien sea. ¿Qué acciones se pueden tomar para promover la dignidad y el respeto en diferentes espacios donde se interactúan? Tratar a los demás con amabilidad y escuchar sus opiniones, reconocer sus derechos y ser justo. También implica ser solidarios y ayudar a quienes lo necesitan. Lo necesitan. Continuamos. Los derechos humanos. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los derechos humanos les pertenecen a todas las personas desde que nacen, sin discriminación alguna por su edad, sexo, lugar de origen, color de piel, creencia y discapacidad. Entre otros, no se pueden renunciar a ellos y tampoco son concesiones que pueden retirarse, retenerse u otorgarse por capricho o por voluntad de alguien. A veces son caprichos, vean. Va. El sujeto o titular de los derechos hace alusión a las obligaciones que las personas adquieren con el Estado y las que el Estado tiene para ellas. El punto de partida para comprender la necesidad de los derechos es que
Lo- los, los seres humanos tienen necesidades básicas de diversos tipos que deben ser atendidas. Vamos a ver, nos dice aquí. Derechos humanos. Son garantías que le pertenecen a todas las personas. Los derechos humanos deben ser reconocidos positivamente dentro de las leyes a nivel nacional e internacional. Ya más adelante vamos a ver cómo el país las promueve. De manera institucionalizada. Son un límite y ofrecen protección a los abusos del poder público sobre la base de la dignidad, la igualdad y la libertad. Es importante conocer el significado de los derechos humanos, su reconocimiento y su garantía. Derechos humanos les pertenecen a todos los seres humanos, desde que nacen y sin distinción alguna. Obedecen a conquistas de la persona a lo largo de la historia. Reconocimiento están respaldados por las leyes. Los derechos fundamentales están escritos en la Constitución de los países y es obligación de los estados garantizarlos. Garantía. Existen mecanismos, instituciones nacionales e internacionales que se encargan de vigilar y orientar el cumplimiento de cada uno de los derechos. Vamos con lo siguiente. Actividad 4 en equipo. Desarrollen habilidad de participación activa y responden para ello. Escriban una lista de derechos y responsabilidades que todos en aula deben cumplir. Pueden considerar la participación de todos sus compañeros, los conceptos relacionados con la dignidad humana y el derecho humano. Vamos con los derechos. Como ser, como ser escuchado, aprender en un ambiente seguro y respetuoso y participar en las actividades. Responsabilidades, como respetar a los demás, prestar atención, hacer las tareas y ayudar a mantener el aula ordenada. Vamos con los conceptos relacionados con la dignidad humana y los derechos humanos. Ujú. Bueno, pasamos a lo siguiente. O sea, aquí nos da a entender que dice, vamos a hacer una lista de ideas. Es lo que nos está escribe una lista de derechos y responsabilidades que todos deben cumplir en el aula, en su salón de clase. Pueden considerar la participación de tus compañeros para hacer el listado. Ahí en esos listados tienen que abarcar los conceptos relacionados con la dignidad humana y los derechos humanos. Y estos son los conceptos que más se relacionan, como respetar, participar, entre otros. Continuamos. Vamos con el siguiente subtema. Mecanismos e instrumentos internacionales. La Carta Internacional de los Derechos Humanos. CIDH. ¿Cómo se vinculan las institucionalidades públicas y los derechos humanos? Estos viven de marco de las políticas públicas y viceversa. Aporta parámetros dentro de los cuales tienen lugares el tratamiento de los problemas, la toma de decisiones y su solución. A lo largo de la historia se han hecho diferentes esfuerzos para garantizar el cumplimiento de los derechos de los seres humanos. Por tanto, es un derecho y un deber en la ciudadanía conocer la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Ya lo vamos a ver cómo El Salvador está involucrado en eso. ¿Va? El CIDH. ¿Va? En 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó dos tratados internacionales con el propósito de fortalecer los derechos humanos internacionales. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ya vamos a ver en cuál está metido El Salvador. Estos dos documentos y sus respectivos protocolos son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dan cita a la Carta Internacional de Derechos Humanos, un marco global para establecer y cumplir los derechos que han quedado plasmados en un documento mencionado. La Carta Internacional de los Derechos Humanos, CIDH, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, PIDCEP, busca proteger y promover los derechos fundamentales de las personas como la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo y la participación política. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, busca garantizar los derechos como el trabajo digno, la educación, la salud y la vivienda. Declaración Universal de los Derechos Humanos, DUDH, establece los derechos fundamentales inherentes a todas las personas, como la igualdad, la libertad, la dignidad y el acceso a la justicia, con el objetivo de promover la paz y el respeto por la humanidad. Actividad 5 en Parva, dice, desarrollan la habilidad de participación activa y respondan para ello. Guau, no dice.
Organicen una exposición en un carrusel, sí, en que cada par presente uno de los derechos plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para la exposición deben considerar derecho asignado. Agarremos derecho. Vamos a agarrar dos. Vamos a agarrar derecho a la educación primero. Vamos a ver cómo se promociona el derecho y la importancia del derecho y mecanismos para su protección. Va. Comenzamos con el plan. Vamos a abarcar dos derechos, educación y salud. Pues educación va del 1 al 3 y salud va del 1 al 3. Va. Ujú. Va. Vamos repitiendo la pregunta. Organiza una exposición en la que cada par presente uno de los derechos plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Va. Derecho asignado. Vamos con la promoción del derecho a la educación. Esto se refiere a las acciones y esfuerzos que se hacen para asegurar que todas las personas tengan acceso a la educación. Esto incluye crear escuelas, ofrecen becas, garantizar que la educación sea de calidad. Número dos, importancia de los derechos a la educación. La educación es fundamental porque ayuda a las personas a aprender y a desarrollarse y tener mejores oportunidades en la vida. También es la clave para el progreso de la sociedad en general, ya que una población educada puede contribuir más al desarrollo económico y social. Mecanismo para su protección. Esto se refiere a las leyes políticas que existen para asegurar que el derecho a la educación sea respetado. Por ejemplo, los gobiernos pueden crear leyes que obliguen a las escuelas a acercar a todos los niños y a no discriminarlos. Lamentablemente, la delincuencia a veces aprovecha de eso. Sí, no puede expulsar a ese alumno porque las leyes dicen, pero las niñas a veces andan hasta cobrando renta y no las pueden expulsar. ¿Va? Qué triste ver eso. También pueden establecer organismos que supervisen y protejan este derecho. Vamos con promoción al derecho a la salud. Esto se refiere a las acciones y esfuerzos que se hacen para asegurar que todas las personas tengan acceso a servicios de salud y pueden vivir de manera saludable. Este incluye educación sobre la salud, acceso a médicos y medicamentos y la creación de ambientes saludables. Importancia. El derecho a la salud es fundamental porque garantiza que todas las personas puedan cuidar su bienestar físico y mental. Cuando se promueve este derecho, se mejora la calidad de vida de las personas, se reduce la pobreza y la desigualdad. Mecanismos para su protección. Esto se refiere a las leyes políticas y programas que se implementan para asegurar que el derecho a la salud sea respetado y cumplido. Por ejemplo, los gobiernos pueden crear leyes que obliguen a ofrecer atención médica a todos o establecer programas de salud pública para prevenir enfermedades. Hoy vamos con promoción de derecho a la seguridad social, ¿va? O sea que aquí no es necesario que los copie todo, ¿va? Según el derecho que le pidan que haga, ¿va? Aquí les estoy poniendo un ejemplo de los derechos, bueno, más básicos, ¿va? Ya hablamos de la salud, ya hablamos también de la educación, y vamos con promoción de derecho a la seguridad social. Esto se refiere a cómo se fomenta y se asegura que todas las personas tengan acceso a beneficios como atención médica, pensiones, y ayuda económica cuando lo necesiten. Importancia. La seguridad social es muy importante porque ayuda a las personas a tener una vida más digna y segura. Por ejemplo, si alguien se enfrenta o pierde su trabajo, la seguridad social puede ofrecer apoyo económico y servicios de salud. Bueno, en nuestro país no se da mucho eso, va, que el que lo despierte, pero el Estado se preocupa porque el patrono le pague por cada año que él ha trabajado, le pague un sueldo. Si la persona trabajó sus 20 años, el patrono le tiene que pagar 20 años de indemnización, ¿va? Pero si la persona renuncia, la persona tiene derecho al 50%. O sea, si trabajó 20 años, solo le va a pagar 10. Bueno, así como El Salvador se preocupa de meterse. Y en otros países dicen que sí hay un seguro de trabajo. Si usted no está trabajando, podría cobrar 2 años su seguro. Número 3, mecanismos para su protección. Esto se refiere a las formas y leyes que existen para garantizar que el derecho a la seguridad social se respete. Puede incluir instituciones gubernamentales que se encargan de administrar estos beneficios y asegurar que las personas que lo necesitan puedan acceder a ellos. Continuamos. Vamos con el siguiente. Dentro de las Naciones Unidas existen comités, mecanismos e instituciones especiales encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos por parte de los Estados. Asimismo, en caso de incumplimiento se cuenta con procedimientos de denuncia.
si no se cumple, hay que denunciar a la institución correspondiente. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es un organismo. Pero no. Primero vamos a leer, vamos a ver cuál es que sería. No, primero vamos a leer. Dice, procedimientos especiales actúan sobre casos y situaciones individuales, naturales, más amplios y mediante el envío de comunicaciones a los estados y contribuyen a la valorización de normativas de derechos humanos. También participan en la materia de cooperación técnica. Según esto va, no tiene, va. Comenzamos de este. Luego nos vamos para este y así vamos, ahí nos vamos a ir en círculo. Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un organismo intergubernamental dentro de los sistemas de las Naciones Unidas, compuesto por 47 estados, quienes promueven y protegen los derechos humanos en todo el mundo. Examen periódico universal. Su objetivo es mejorar la situación de los derechos humanos en todos los países y abordar las violaciones de los mismos. Recuerda a los estados su responsabilidad de respetar y aplicar plenamente todos los derechos. Investigaciones encomendadas por el Consejo de los Derechos Humanos se utilizan para responder a situaciones de graves violaciones del derecho internacionales humanitarios. Órganos de tratado. Son comités de expertos independientes que han recibido un mandato para supervisar la aplicación de los principales tratados internacionales de los derechos humanos. Va, continuamos. Vamos con el siguiente subtema. Mecanismos e instrumentos nacionales. Los estados son los principales responsables de cumplir y hacer cumplir las garantías, creando las condiciones de desarrollo y bienestar para que las personas habitantes de sus territorios puedan vivir con dignidad, lo que anterior contemplaba una serie de compromisos, institucionalidades y mecanismos dirigidos a satisfacer las necesidades básicas de las personas, a vivir con seguridad, protegida y a sentirse valoradas para alcanzar un desarrollo internacional. Tenemos la Constitución de la República. En este documento se acuerpan los derechos fundamentales de los ciudadanos. Legislación nacional que se plasma a las leyes vigentes dentro de un territorio. Instituciones nacionales para defensa de los derechos humanos. La PNC, tenemos a la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de los Derechos Humanos, entre otros. Vale. En este sentido, los estados tienen la siguiente responsabilidad. Respetar, abstenerse de inferir directa o indirectamente en el ejercicio de los derechos. Por ejemplo, un estado no puede torturar o esclavizar, o ya oyeron, no hay que esclavizar. Proteger. Debe adoptar medidas para garantizar que otros, como empresas, grupos políticos u otras personas, no interfieren con los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, el Estado debe impedir que las personas discriminen a otros por su procedencia o rango de reserva. Ha de asegurar que las empresas ofrezcan un salario justo, cosa que no lo hacen, e igualitario a los hombres y mujeres que hacen el mismo trabajo. Sí, eso que le pagan uno más que el otro es discriminación solo porque está en la oficina. No, ya me lo puedo. Ya. Cumplir. Deben adoptar medidas para hacer realidad los derechos. Por ejemplo, ha de proporcionar servicios de interpretación durante juicios y el acusado no conoce la lengua que se habla en un tribunal. Debe asignar un presupuesto para garantizar que todos puedan acceder a medicina y alimentación. Parece que cuando alguien va a juicio, tiene derecho a un abogado por parte del gobierno si no puede pagarlo. Aunque a veces es mejor pagarlo porque los del gobierno son yoyos, chuecos. Actividad C. Entonces, desarrollar una habilidad de participación activa y responsable para ello resuelvan. Resolvemos en nuestro cuaderno diario. Nos dice, ¿cuál consideran que es el rol como ciudadano en el cumplimiento de los derechos humanos? El rol del ciudadano es ser consciente de sus propios derechos y también de los derechos de los demás. Esto significa que cada persona debe, número uno, informarse, conocer cuáles son sus derechos y los de los demás. Número dos, respetar, tratar a todos con dignidad y respeto, sin importar su origen, género, religión, etc. Número tres, denunciar, hablar y actuar cuando se ven violaciones a los derechos humanos, ya sea en su comunidad o en el mundo. Número 4, participar. Involucrarse en actividades que promuevan
y se defiendan los derechos humanos como campañas, protestas o grupos comunitarios. Mm, va. Siguiente pregunta. ¿Cómo se cumplen los derechos humanos en la comunidad? Con respecto a con, con el derecho a la salud, el derecho a la educación, derecho a la libertad religiosa, igualdad entre hombres y mujeres, etc. ¿Qué estrategias deben diseñar los estados para velar por el cumplimiento de los derechos humanos? Número uno, crear leyes, hacer leyes que protejan a los derechos humanos y que digan que está mal violarlos. Número dos, educar a la gente, informar a las personas sobre sus derechos para que sepan qué hacer si sienten que se les están violando, a qué hacer y acudir a la PNC o una delegación, a la Procuraduría de los Derechos Humanos, a la sí, es Procuraduría, y a la Procuraduría General de la República, y les pueden ayudar. Hay personas ahí dispuestas a ayudarlo. Número 3, investigar violaciones. Si alguien denuncia que sus derechos han sido violados, el gobierno debe investigar y tomar medidas para corregir la situación. Así tampoco no es de un solo, tal vez hay gente que también es difamadora. ¿Va? Me hicieron esto y a la vez ni le han hecho nada. Tampoco la difamación es buena. El gobierno está en obligación de investigar primero, ¿va? Y después proceder con todo. Número 4, proteger a los vulnerables. Prestar especial atención a grupos que pueden ser más propensos a sufrir violaciones de derechos como niños, mujeres y minorías. Número 5, colaborar con organizaciones, trabajar con organizaciones que defienden los derechos humanos para mejorar las condiciones y ayudar a quienes lo necesitan. Número 2, en resumen, en resumen, el número 2, los gobiernos deben hacer leyes, educar a la población, investigar problemas, proteger a los demás vulnerables y colaborar con otros para asegurar que todos respeten los derechos humanos. Siguiente pregunta, nos dice, investiguen sobre los tratados y pactos que han ratificado El Salvador y cuáles han sido los relacionados a derechos humanos que se han prometido. Primero vamos a investigar los pactos y luego vamos a dónde se relaciona. Y esto nos queda así, ¿va? No siento mucho, pero tenemos que escribir bastante. Tratado y Pacto de los Derechos Humanos. Número 1, Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Aunque no es un tratado vinculante, El Salvador ha comprometido con sus principios. Número 2, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. 1976, ratificado por El Salvador en 1979. Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966, ratificado por El Salvador en 1979. Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José, en 1969, ratificado en 1978. Acá no todo fue en el momento. Instrumentos relacionados con los derechos específicos. Número uno, bueno, hay bastantes, pero yo solo saqué 8, para que no escribamos mucho, porque me salían como 15, pero sacamos los mejores. Número uno, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ratificado en 1981, pero aunque esto tiene dos ratificaciones, ya más después nos vamos a topar con otro. Número 2, Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, ratificado en 1990. Convención contra la tortura y otros. Tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, 1984, ratificado en 1994. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, ratificado en 1979. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado en el 2007, hace no mucho, ¿va? Convenciones Internacionales para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas en el 2006, ¿va? Ratificada en el 2010. Segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, ratificada en el 2013. Y yo me acuerdo que había un personaje político ahí diciendo que iba a poner la pena de muerte. Sí no al aborto, pero sí a la pena de muerte. Qué raro. Él se contradijo y no ganó. Y le ganó Paquito Flores, recuerdo. Vamos a ver. Convención Internacional para Prevenir Sanciones y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Más o menos que hay otra. Convención de Belén do Pará, en 1994, ratificado, bueno, este no se trató mucho, ratificado en 1995. Estos tratados y pactos prometen a El Salvador adoptar medidas legislativas, políticas y administrativas para proteger y promover los derechos humanos en su territorio. ¡Que vive El Salvador! Dice. Continuamos. Veamos el último documento, ya vamos terminando. Actividad 7 en equipo. Lean con atención el siguiente caso, documento 1. El Salvador lanza el proyecto de UNA para promover oportunidades para la juventud, con el fin de reforzar los mecanismos de prevención de las violaciones a través de de generaciones de oportunidades, la construcción de paz y el fortalecimiento de la cohesión social. Se lanzó el proyecto de UNA, transformada a una comunidad.
En este proyecto se implementa gracias al apoyo del Fondo para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas. A través de la Agenda de la ONU para los Refugiados, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. La iniciativa favorece a la juventud de las comunidades de San Salvador, Santa Ana y San Miguel, ¿va? Y en coordinación con el gobierno de El Salvador, apoyará durante 24 meses a las personas, 24 meses son 2 años, ¿va? A las personas en 10 comunidades priorizadas con el fin de que ellas y las instituciones públicas presentes en esos territorios se empoderen, ya recuerden que es empoderarse, que van a ayudar a los jóvenes y refuerzan sus capacidades. El proyecto podrá en práctica enfoques innovadores para combatir la exclusión juvenil y prevenir las violaciones y el desplazamiento forzado, incluyendo un enfoque donde se unen las respuestas humanitarias de desarrollo y paz. Respondemos, tomamos nuestro cuaderno diario, anotamos. Dice la primera pregunta. ¿De qué manera la iniciativa del proyecto Como de Una promueve los derechos humanos de la juventud? Este proyecto busca crear más oportunidades para los jóvenes y reducir la violencia en sus comunidades. Durante 2 años se trabajará en 10 comunidades específicas para ayudar a los jóvenes y a las instituciones locales a mejorar sus habilidades y capacidades. Siguiente dice, utilizará nuevas ideas, ¿no? Nuevas ideas. Utilizar nuevas ideas, o sea, ideas de ideas para combatir la exclusión de los jóvenes y prevenir la violencia, asegurando que se ingresen esfuerzos humanitarios. Y por último, tenemos el proyecto busca empoderar a los jóvenes, oigan, acuérdense que ya tocamos el tema de la empoderación, y construir comunidades más seguras y la unidad, sacarlos de la violencia que hemos vivido por tantos años. Siguiente pregunta. ¿Cómo se beneficia la juventud de El Salvador con la implementación del proyecto mencionado? De una, busca mejorar la vida de los jóvenes en El Salvador al ofrecerles más oportunidades y un entorno más seguro. Una oportunidad de trabajo que se pueden desarrollar, si crezcan bien capacitados para hacer cualquier empleo que ellos quieran. ¿Cómo se relaciona la generación de espacios de participación ciudadana con el cumplimiento de los derechos humanos? Cuando hay espacios donde la gente puede hablar y opinar y tomar decisiones sobre lo que les afecta, se está promoviendo el respeto a los derechos. Esto es importante porque los derechos humanos garantizan que todas las personas sean escuchadas y tratadas con dignidad. Así que al fomentar la participación ciudadana se ayuda a que se cumpla esos derechos. ¡Wow! Continuamos. Dice el 7. Indaguen sobre una situación en la que se haya dado incumplimiento a un derecho humano y completen la tabla de la información que se solicita. Ah, Derecho humano garantizado. Derecho a la vida libre, circulación, paz y libertad, privacidad, etc. Acuérdense que con la delincuencia que se vivió en El Salvador, eso no se vivía. No, usted no tenía libre circulación. Tenía que pasarle el informe quién era usted. Imaginen. Población o sector favorecido. La población estudiantil, el comercio y el resto de la población salvadoreña. Mecanismos e instituciones nacionales e internacionales para su protección y cumplimiento, man. Aunque aquí el único que tiene apoyo solo serían a nivel nacional, porque las internacionales quieren que los angelitos salgan de su guarida, ¿va? Que donde lo han puesto. Tiene un régimen de sección apoyado por el órgano ejecutivo y legislativo, jueces y población en general. De modo que los angelitos están en su lugar, ¿va? Y nosotros vivamos a gusto. Bueno, como todo, gracias por su atención. Aquí tenemos fin, va. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones. Si le gustó, nos puede regalar un gran like, va, como apoya este su canal.